Bienvenidos entonces a nuestra segunda hora de clase, de nuestra penúltima clase. Y aquí lo que vamos a hacer ahorita es desarrollar el modelo de precios rígidos con la idea de comprender mejor la pendiente positiva de la oferta agregada de corto plazo, ¿ok? Esto no va para el tercer parcial, repito, lo que queremos es reforzar cómo entendemos esa pendiente positiva. Entonces, fíjense, el modelo se llama modelo de precios rígidos. Y establece la siguiente relación. El PIB real de la economía va a estar determinado por el PIB potencial, ¿ok? Más un factor que va a tener como, donde ponemos alfa aquí, ¿será que identificamos esta como alfa? Tiene que poner la palabra alfa, ¿será? Por una variable que la vamos a llamar alfa y que va a ser el factor, va a ser el parámetro en el que va a estar contenida la relación del precio efectivo menos el precio esperado por el empresario. Repito, el modelo tiene las siguientes variables. Tiene el PIB real, llamémoslo efectivo, ¿sí? El que finalmente ocurre. Tiene la variable PIB potencial, ¿sí? Ese que ocurriría si todos los precios fueran flexibles. PIB potencial. Y tiene una relación importantísima, ¿ok? Que es cómo el empresario toma las decisiones contando variables macroeconómicas y variables macroeconómicas. Es decir, vamos a tener P como el precio efectivo, el precio que finalmente ocurra en el momento determinado, y EP como el precio esperado por el empresario. Obviamente de lo que estamos hablando es de un empresario que incorpora dentro de sus expectativas la posible inflación. Entonces, al final de lo que se trata es que dependiendo de cuán alejado esté el precio efectivo del precio que esperaba el empresario, eso va a incidir en que tan cerca o tan lejos esté el PIB real del PIB potencial. Es decir, vamos a poner eso en palabras. El modelo de precios rígidos, las empresas no ajustan inmediatamente sus precios. Las empresas no ajustan inmediatamente sus precios. Repito, porque no quieren perjudicar a sus clientes, porque no quieren generar costos por el lado de que ya establecieron ya imprimieron los catálogos, ya hicieron todas las ofertas a los clientes, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas no ajustan inmediatamente los precios de venta, obviamente, los precios de venta, los precios del producto, y el nivel general de precios, el nivel general de precios, el nivel general de precios depende del nivel esperado de los precios, depende del nivel esperado de los precios y del nivel de producción. A ver, ¿de qué es de lo que se trata? Que el empresario va a tener como que dos tipos de categorías a contemplar. Una va a contemplar factores microeconómicos. Dentro de los factores microeconómicos, ¿qué es lo que le interesa al empresario? Bueno, él va a responder al nivel de precios de los insumos, ¿sí?
No me escuchan. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, profe, se profe. escucha. Ok, ok. Vamos a ver si no perdimos la pantalla. Compartir. Ay, mi Dios, perdimos la pantalla. A ver, jóvenes, vamos a hacer la gráfica entonces. Lo quería hacer un poco más ordenadito, así como si estuviéramos en la pizarra. Fíjense, jóvenes. En esta gráfica, que entonces repito, estamos llamando a esto modelo de precios rígidos, ¿ok? Vamos a tener esta gráfica donde de este lado, obviamente, va a estar el PIB real y el PIB potencial, y de este lado van a estar el precio efectivo que ocurra en un momento determinado y el precio que espere el empresario que sea el precio que va a tener el producto, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es que este empresario a nivel microeconómico se está enfrentando al precio de los costos de los factores productivos, se está enfrentando a la demanda del producto y a nivel macroeconómico se está enfrentando a sus expectativas de inflación y a lo que él piense que va a ocurrir con el crecimiento económico. Recuerde que el crecimiento económico lo impulsa a él a tener expectativas favorables y a querer producir. La inflación lo hace ser cauteloso y tratar de incorporar sus expectativas de inflación en el precio, y obviamente el precio de los bienes que él necesita para producir, es decir, el costo de los bienes va a incidir en sus decisiones, y por supuesto el precio que finalmente él pueda poner en la mesa, el precio que él finalmente decida del bien, es el que le debe garantizar que él vaya a obtener ganancia, ¿ok? Entonces, de lo que se trata es que siempre que el precio que él esperaba sea igual al precio efectivo, pues entonces él no tuvo oportunidad de obtener ganancias porque los costos y los precios estuvieron más o menos en la misma magnitud, ¿sí? O sea, al final, este tipo de modelo lo que hace es ver que la desviación de la brecha del PIB está muy relacionada con la brecha entre el precio que él esperaba obtener y el precio que finalmente ocurrió. Entonces, repito, el modelo de precios rígidos lo que establece es que vamos a tener la siguiente ecuación. El PIB va a ser igual a el PIB potencial. Eso vamos a sumarle un factor que vamos a tener aquí a alfa, y el precio efectivo menos lo que él espera en el precio. Entonces, repito, al final el modelo lo que plantea es que la brecha del PIB, recuerde que la brecha del PIB es la diferencia entre el PIB potencial y el PIB real, la brecha del PIB va a estar asociada con la brecha entre el precio efectivo, ¿sí?, que esperaba que ocurriera a nivel de su empresa y obviamente a nivel de toda la economía, que el precio o los niveles de inflación que él esperaba obtener sean diferentes a lo que finalmente ocurra, o lo que, exacto, lo que ocurrió sea diferente a lo que él esperaba. Entonces, la brecha entre el precio efectivo y el precio esperado. ¿Okay? Entonces, obviamente, siempre que digamos de alguna manera el precio que efectivamente ocurra es el que él esperaba, pues entonces no vamos a tener reacción de él hacia el nivel general de precios. O sea, él no va a tener una oportunidad adicional de ganar o de perder, sino que él va a estar en la senda del PIB potencial, ¿sí? Es decir, que cuando vamos a tener al ingreso en el mismo nivel o igual el PIB potencial, bueno, lo vamos a tener igual siempre que la brecha entre el precio efectivo
y el precio que finalmente ocurrió y el precio que él esperaba, pues sean iguales. ¿Sí? Es decir, aquí estaríamos en ese punto donde la brecha del PIB es cero, en ese punto donde el PIB es igual al PIB potencial. ¿Qué justificaría que él estuviera en este rango que está aquí? Fíjense, a lo largo de todo este rango que está aquí, lo que está ocurriendo es que el PIB potencial es menor que el PIB efectivo, ¿sí? O sea, este PIB que está aquí no significaría que el PIB potencial está muy por encima, el PIB efectivo está muy por encima del PIB potencial. ¿Qué tiene que haber ocurrido de este lado para que el empresario se haya lanzado esta apuesta? Bueno, tiene que ser que el precio que finalmente ocurrió es mayor al precio que él esperaba, ¿sí? Entonces él percibe oportunidades de obtener ganancias y sigue produciendo, aunque obviamente en esta senda también están aumentando los costos. Lo que pasa es que este precio es muy atractivo para que él se mantenga en esta senda, ¿sí? En cambio, si ocurre que estamos de este lado y tratemos de que esto sea una línea que se mantenga más o menos igual a esta, en este rango que está aquí, si se fija, aquí lo que está ocurriendo es que ahora el PIB efectivo está por debajo del PIB potencial, ¿sí? Es decir, el empresario se ha quedado por debajo del PIB potencial. Y lo que nos dice esta teoría es que lo que ha ocurrido es que como algunos precios son rígidos, finalmente el precio del bien es menor que el precio que él esperaba, ¿sí? De manera tal, del precio que él esperaba. De manera tal que para él no fue para nada productivo estar en una senda de aumento de la producción de bienes y servicios. Repito, aquí ya estamos incorporando a un empresario y a los empresarios en líneas generales, donde van a estar pendientes en su mundo primero. No es un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? Estamos en un mercado donde algún grado de libertad tiene el empresario para fijar el precio. Y sabemos que en la práctica es así, que en la práctica el empresario lo que sigue es la evolución de los costos, ¿sí? Qué tan elástica o inelástica sea la demanda de su producto, cuál es el porcentaje de ganancia que la experiencia le dice que debe ser el que él puede establecer dependiendo del gusto de los consumidores y de la capacidad de los otros competidores, y entonces él fija el precio, ¿sí? Entonces, al final lo que estamos diciendo aquí, que este nivel de precio es ese precio que finalmente se dio por todo el movimiento de oferta y demanda en todos los mercados y obtuvimos un nivel de precios X. Fíjense que aquí nos olvidamos del Banco Central, de que el Banco Central es el que fija los precios. Nos quedamos en ese mundo del empresario. Del lado del precio esperado, pues resulta que él cuando hace sus cálculos, perdón, él decide este precio. Él decide este precio que está aquí. El precio donde él incorpora todo, la evolución de lo que él espera que ocurra con el crecimiento económico, lo que él espera que ocurra con la inflación y su mundo microeconómico, donde le permite entonces establecer que este es el precio que, así como que si él hace una proyección del precio, ¿sí? Entonces, en la medida que está ocurriendo el proceso y el precio que finalmente se está obteniendo está por encima del que él esperaba, pues él va a estar en esta senda en la cual obviamente está produciendo por encima del PIB potencial, ¿sí? Aquí obviamente este valor va a ser distinto de cero, y fíjense que al final este alfa, coloquémoslo aquí, este alfa que ustedes lo van a colocar con la letra, al final este alfa recoge la desviación, el precio efectivo y el precio esperado. Entonces, vuelvo y les repito, bien sea pensándolo desde el punto de vista del empresario y de todo lo que pasa por su cabeza y al final entonces entender que este es el precio que finalmente se establece por la dinámica macroeconómica y que esta brecha, porque inclusive este modelo es ampliado
con el modelo de las expectativas adaptativas. O sea, ciertamente los procesos a nivel económico son muy dinámicos y el empresario va a estar todo el tiempo con unas expectativas y bueno, al final de la película, por decirlo de alguna manera, lo que va a terminar pasando con el PIB real va a depender de cómo estuvieron funcionando sus expectativas a lo largo del tiempo. Acuérdense que inclusive las expectativas se incorporan en la tasa de interés nominal, es decir, la tasa de interés nominal va a ser la tasa de interés real más la tasa esperada de la inflación, según lo que decía Philip, y entonces una forma de ir incorporando todos estos elementos más dinámicos en el modelo, ¿sí? Entonces, bueno, cualquiera de las dos que les sirva a ustedes para entender por qué la oferta agregada tiene pendiente positiva. De hecho, esto es un proceso bastante más dinámico que los que vean la parte de los que sigan por esta senda de la economía, pues van a ir perfeccionando, ¿sí? De mi parte, lo que más me interesa es que quede bien clarito que existe un PIB potencial, que existe un PIB efectivo, que existe una brecha del PIB, ¿ok? Y todas las trascendencias que eso tiene. Vuelvo a la pizarra, vuelvo a la pizarra. Aquí está. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O solamente están estableciendo el esquema, ¿sí? Repito, esta es una forma distinta de justificar cuando estamos, oh, Dios mío, estas llaves siempre me quedan terribles, pasando por momentos de recesión y cuando estamos pasando por momentos de presiones inflacionarias. A mí realmente me sigue gustando más que la demanda agregada es la que termine generando, no, déjenme no ponerse la panocha lápiz, que la demanda agregada termina generando la dinámica, termina generando respuestas en el empresario, pero bueno, de alguna manera aquí también está incorporado el comportamiento de la demanda porque todo empresario que define un precio tenga muy seguro que está tomando en cuenta cuál es la demanda de su mercado particular. Eso es seguro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La pregunta de las 50.000 lochas, ¿esto le da una mejor visión de por qué esta pendiente es positiva? Sí, profe. ¿Sí? Ayuda un poquito más. Sobre todo me quedo, rescato el tema de la fórmula, ¿sí? Creo que una de las cosas que más me gusta es la fórmula. ¿Verdad? Que la puse bien chiquita aquí, vamos a ver si logramos ponerla más grande. Ah, que hace rato que me quedé con esto más chiquito y no lo volví a cambiar. Vamos a ponerla en 18. Repito, lo que me gusta de esta fórmula es que entonces ustedes pueden ver que siempre que se cumpla que el precio esperado esté en el rango del precio que efectivamente ocurre en la economía, el nivel general de precios, la economía, entonces obviamente como esto se hace cero, el PIB real es igual al PIB potencial, siempre que haya diferencia entre el precio efectivo y el precio esperado, pues entonces vamos a tener una situación donde el ingreso puede estar por encima o por debajo del PIB potencial, obviamente todo dependiendo de cómo sea esta brecha, ¿sí? Es lo que más rescato de allí. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando lo que es la oferta y la demanda agregada. En el tercer parcial hay preguntas de las pendientes, ¿sí? Sobre todo de las pendientes, de la pendiente de la demanda agregada, de la pendiente de la oferta agregada. Recuerden que venimos hablando de oferta agregada y de las pendientes desde el capítulo 2, ¿ok? Y recuerden que en el primer parcial llegamos a evaluar solamente hasta lo que era el PIB, el PIB por el enfoque, por los tres enfoques, lo que era el crecimiento económico, lo que era la inflación y cómo pasamos del PIB al ingreso nacional disponible. Entonces, realmente esta parte del PIB potencial no la hemos evaluado y lo vamos a hacer ahora. Entonces, muy pendiente de captar el tema del PIB potencial, del PIB real y en líneas generales de cómo funciona el modelo de oferta y demanda agregada, porque bueno, mucho de haber pasado
bastante tiempo en el modelo ISLM, por supuesto hay mucha parte del examen tiene que ver con el modelo ISLM, pero también está complementado con esta parte y con la parte de, y con esta parte con el hecho de cómo funciona la economía en el corto y en el largo plazo, ¿ok? Entonces, fíjense, como definitivamente no tengo tiempo que perder, vamos a empezar a conversar todo lo que podamos de la balanza de pago y en el mismo espíritu, en el espíritu de ir recogiendo lo que ya hemos venido hablando acerca de cuáles son las transacciones de esta economía con el resto del mundo. Para el examen no va ningún ejercicio de balanza de pago, ¿ok? Van a estar preguntas muy en la onda de lo que vimos cuando vimos, acuérdense que yo he visto economía abierta desde el principio, muy en la onda de cuando vimos que el ahorro menos la inversión es igual a la cuenta corriente. Eso lo vamos a reforzar ahorita con esta guía, pero repito, lo vimos ya cuando vimos cuentas nacionales. También van a haber preguntas del tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, que son indicadores que hemos manejado desde el principio. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿qué me interesa ir reforzando aquí? La idea de que existe un instrumento que se llama balanza de pago. Es decir, todos los países registran bajo una misma metodología sus transacciones con el resto del mundo. Esa metodología la establece el Fondo Monetario Internacional, cada cierto tiempo ha hecho nuevas versiones. Ahorita existe un manual de balanza de pago que es la sexta versión, pero en Venezuela todavía estamos con la quinta versión de la balanza de pago. No se ha hecho el cambio metodológico para la sexta. Para la sexta, ¿cómo se llama? La sexta metodología de la balanza de pago, ¿ok? Y entonces es importante entender que dentro de la balanza de pago lo que registramos es movimientos de bienes y servicios, movimiento de renta, movimiento de transferencias, bien sea corriente de capital, movimiento de activos financieros y de pasivos, ¿ok? Importantísimo entender que las operaciones son entre residentes y no residentes, es decir, no es un asunto de nacionalidad, es un asunto de el individuo de esa economía que es tan ligado está económicamente a ese lugar. Si allí es donde paga sus impuestos, si allí es donde tiene establecido su hogar, pues entonces él es residente de esa economía. Fíjense que inclusive puede ocurrir, pasa mucho en Estados Unidos, que a nivel legal las cosas no estén tan resueltas y sin embargo esa persona esté pagando impuestos en esa economía. De manera que el hecho de pagar impuestos termina siendo una importante señal de que esa persona tiene su vinculación económica con esa economía, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos con el tema de el flujo de la balanza de pagos, que obviamente ya nosotros lo habíamos apreciado en el flujo del sector externo. Tenemos la economía nacional, tenemos el resto del mundo, tenemos que de esta economía sale dinero, ¿verdad? Y ese dinero sale obviamente en forma de divisas porque no se acepta moneda nacional y entonces ese dinero va a salir o porque se pague por los bienes y servicios que se adquieren, o porque se pague a los no residentes porque tuvieron transferencias aquí, o porque se den factores productivos aquí, perdón, o que se pague, se reciban, se otorguen transferencias al resto del mundo, todo lo que signifique salida de dinero. Por supuesto, si nosotros tenemos una compra de activos financieros externos, tenemos que pagar por ellos, va a ser una salida de dinero. Si nosotros, al contrario, vamos a registrar las entradas, pues entonces en las entradas que vamos a tener, la primera entrada muy importante, el ingreso por venta de bienes y servicios. También vamos a tener como entrada importante el ingreso de factores productivos, es decir, lo que nuestros residentes se ganen en el resto del mundo y traigan a esta economía por sus factores productivos. Vamos a tener las transferencias que no residentes envían a esta economía, pueden ser transferencias corrientes o transferencias de capital. Vamos a tener
entrada de dinero que se origine por contratación de deuda o por aumento de pasivos, ¿ok? Entonces, puntualizar aquí importantísimo que el tipo de cambio es el precio al que se van a realizar estos intercambios y que entonces estas transacciones se agrupan en dos grandes cuentas. En la cuenta corriente, que es la cuenta donde vamos a registrar el movimiento de bienes y servicios, y en la cuenta capital y financiera, que es donde vamos a registrar todos los movimientos de activos financieros y pasivos. Si recuerdan, dentro de los activos financieros tenemos las reservas internacionales, es decir, está el oro monetario, los derechos especiales de giro, las divisas y las cuentas de depósito que están en manos de la autoridad monetaria. Obviamente también tenemos otros activos financieros. Dentro de esos activos financieros que tenemos, dentro de esos activos financieros tenemos cuentas de depósito, tenemos obviamente en divisas, tenemos efectivo en divisas, tenemos la compra de acciones, la compra de bonos de parte de los residentes, tenemos cuentas por cobrar como un activo o cualquier tipo de crédito que estemos otorgando. Todo lo que sea un activo o un bien que le va a reportar un beneficio en el futuro al que lo posee. Obviamente siempre de parte del activo es el tenedor del instrumento, el tenedor de la cuenta, el que va a gozar de los beneficios de ese activo. Del lado de los pasivos financieros que tenemos los bonos, pero en este caso es el que emite el bono, que obviamente está buscando financiamiento, ¿sí? Tenemos las empresas vendiendo sus acciones, tenemos las empresas o los particulares contratando bien sea un préstamo, bien sea, ¿cómo se llama? Cualquier otro tipo de figuras como las cuentas por pagar, ¿sí? Generando cualquier transacción comercial que le origine cuentas por cobrar, por pagar, es decir, todo lo que represente para el residente un compromiso o una obligación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de la estructura de la balanza de pago y qué es la idea central que necesito dejar en ustedes? Uno, que el movimiento internacional de bienes y servicios siempre va acompañado de un movimiento equivalente de fondos para financiar la inversión. O sea, recuerden, vamos a tener la inversión como la figura central en todas las economías. Y esta inversión se puede financiar con ahorro nacional o con ahorro proveniente de otras economías. Entonces, este ahorro proveniente de otras economías va a ser una dirección en doble flujo. Va a estar el movimiento de los bienes y servicios que están apoyando ese ingreso de ahorro externo a la economía o la salida de ahorro de esta economía hacia el resto del mundo, y que eso va a tener una compensación por el lado de las cuentas de inversión. Por eso es que tenemos que la cuenta corriente es la diferencia entre el ahorro y la inversión, pero también la cuenta corriente es las exportaciones menos las importaciones, más los ingresos de factores productivos netos, ¿ok? Más el pago de las transferencias corrientes. Aquí me debe faltar un pedacito que no se está viendo, ¿ok? Esta es la idea poderosísima central. Repito, aquí la cuenta corriente la estamos viendo como un préstamo neto, como ese ahorro del resto del mundo que fluye hacia la economía para apoyar la inversión, siempre que la inversión sea mayor que el ahorro, o lo contrario, va a estar reflejando, si tiene obviamente signo positivo, que el ahorro de esta economía está saliendo a financiar los procesos de inversión de otras economías, ¿ok? Por eso es que nunca me pueden entender el ahorro externo de la economía o esa cuenta que permite saldar la diferencia entre ahorro e inversión como reservas internacionales. No, es el saldo de la cuenta corriente quien mejor nos permite establecer esa figura de préstamo neto, ¿ok?
Ahora ya propiamente dentro de la balanza de pago. El saldo de la cuenta corriente siempre tiene una contrapartida en movimientos de activos netos de pasivos, que pueden ser de la autoridad monetaria, es decir, del Banco Central o del resto de los residentes. Es decir, todo movimiento de la cuenta corriente va a estar compensado por movimientos de activos financieros y pasivos. Esos activos financieros y pasivos los vamos a tener en forma neta, es decir, activos menos pasivos, y los vamos a tener en dos grandes sectores. Los que están en manejo de la autoridad monetaria, que son las reservas internacionales, y el resto de los activos financieros que obviamente están en manos del sector privado. ¿Ok? Entonces, de manera que si nosotros no tenemos ningún problema de registro ni nada que se le parezca, el saldo de la cuenta corriente va a ser igual, pero con signo contrario al saldo de la cuenta capital y financiera, de manera que el saldo de la balanza de pago, visto de esta forma, va a ser 0. ¿Se está entendiendo el mensaje, jóvenes? ¿Y? Sí, sí. Ok. De manera, por si acaso, vamos a mantener este poderosísimo mensaje aquí. Y eso sí va para el examen, ¿ok? Así que oído al tambor como siempre. Vamos a ver que esto esté grande. Sí, está grande. Ok, entonces, repito, en la economía todo pasa por la relación ahorro-inversión igual a cuenta corriente. Entonces, esta cuenta corriente simboliza todos los movimientos de bienes y servicios que vienen acompañados y compensados por los movimientos de activos y pasivos financieros, de manera tal que cuando el ahorro es mayor que la inversión, nosotros vamos a tener un saldo positivo en la cuenta corriente, que significa que esta economía es acreedora neta con el resto del mundo. Del mundo. Es decir, que esta economía tuvo una salida de bienes de capital, de bienes de activos financieros, y que eso se compagina entonces con una entrada de bienes y servicios y de activos y de renta y de transferencia por el lado de la cuenta corriente, ¿sí? Así, y después lo redondeamos la idea. Si el ahorro es menor que la inversión, pues entonces resulta que esta economía tuvo un saldo negativo en la cuenta corriente. Es decir, esta economía necesitó recursos, deudora neta con el resto del mundo. Esta economía necesitó que del resto del mundo le prestaran ahorro para poder financiar la inversión. Lo que nosotros estamos diciendo ahora es que existe un instrumento llamado balanza de pago, donde podemos recoger toda esa movimiento de bienes y servicios y activos y pasivos financieros. Y que si esa cuenta corriente es positiva, significa que ese movimiento de activos financieros y pasivos da un signo negativo, es decir, justamente la cuenta capital y financiera es la que permite recoger qué fue lo que ocurrió, es la que recoge la salida de activos y pasivos financieros. Por el contrario, si esta cuenta corriente da negativa, es decir, si el movimiento de bienes y servicios fue negativo, eso significa que la cuenta capital y financiera es positiva, es decir, que hubo entrada de dinero a la economía porque hubo movimiento desde el exterior hacia esta economía, ¿sí? Es muy importante entender la película completa porque ahorita cuando veamos la balanza de pago
pues vamos a entender siempre los positivos como entrada de dinero y los negativos como salida de dinero, ¿ok? Entonces, estamos terminando la segunda hora. Vamos a hacer un tercer contacto para seguir con este tema de la balanza de pago, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces vamos a dejar eso puesto allí para que vayan asimilando el tema de cómo ocurre este movimiento, o sea, cómo es eso de que estos movimientos de bienes y servicios vienen acompañados por un movimiento compensatorio de inversión.